Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Te pedimos, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por traernos a este lugar, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de ahondar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque solo a través de ti, Señor, es que podemos realmente vivir la vida, Señor, que tú diseñaste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Gracias porque nos cuidas, Señor, nos llevas de tu mano, Señor, y te has convertido en nuestra fuente, te has convertido en nuestro refugio. Eres nuestro lugar alto, Señor. En ti ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Te damos toda la gloria, Señor, y a ti, Espíritu de Dios, te pedimos, ayúdanos a que cada palabra, Señor, que tú hables el día de hoy y de aquí en adelante, Señor, quede marcada en nuestro corazón, Señor, para que ésta dé fruto en su tiempo. Te damos gracias y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, como les decía, hoy tengo el privilegio de estar con ustedes acompañándolos. Para los que toman nota, el tema de hoy se llama ignorancia espiritual. Vamos a abordar esto desde otra perspectiva, ¿sí? Pero también va a estar muy conectada a lo que el Señor ha venido hablando, lo que nos ha venido hablando en el Sermón del Monte, todo este tiempo que el Señor nos ha venido enseñando paso por paso qué significa cada una de estas cosas. También viene muy conectado a los que se conectan al estudio de Juan, el Evangelio de Juan, viene también muy conectado. Yo tengo que confesar algo, digamos que cuando yo le pregunto al Señor, ¿qué quieres hablar? Me doy cuenta que esto ya el Señor lo ha venido hablando hace mucho tiempo, pero lo que digo que reconozco es que pareciese como si yo nunca lo hubiese escuchado. Pero el Señor sí ya viene hablando de una manera constante y lo más tremendo es clara, de una manera muy clara, ¿sí? El Señor quiere que realmente aprendamos a vivir en la atmósfera correcta, ¿sí? No afanados por lo que este mundo quiere, ¿sí? Sino realmente estando enfocados en lo que compete a sus asuntos, su reino, su cuerpo, que es su iglesia, ¿cierto? La encargada de ¿qué? De poder enseñar este modelo, que esto se replique. A veces también me da la curiosidad de ver cómo hoy el ataque es directamente contra la iglesia, contra los principios del Señor. Hay una palabra en la Biblia que dice que el amor en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, pero esa palabra muchos no significa todos. Y sé que el Señor también está levantando hijos con un corazón conforme al de Él, un corazón que va tras lo que Él quiere pensar, lo que Él ha dicho y lo que Él ya logró, y lo único que nos estamos haciendo nosotros es podernos alinear a eso. A veces me da un poco de tristeza ver cómo este mundo está tan cegado, ¿sí? Ya este mundo no soporta ni siquiera los hechos, ¿sí? El número, el dato ya no es algo lógico. Es mi propia perspectiva, es mi propia realidad. Y esto no funciona así, ¿sí? Y yo me hacía una pregunta y se la hacía al Señor. Y esta inquietud radica en que tenemos su modelo escrito, ¿cierto? Está aquí, en su palabra. Esta es la revelación completa. No hay nada más que se le pueda añadir, no hay nada absolutamente faltante, nada. Si usted realmente hace un estudio con el Espíritu Santo, se va a encontrar que todo lo esencial para esta vida está aquí. Me acuerdo que hace un tiempo hablábamos de que la Biblia tiene dos características, es que es infalible e inerrante. ¿Cómo así? Que si nosotros seguimos lo que dice este manual de vida, el corazón de Dios nunca lo va a llevar a usted al error. Si usted realmente hace una interpretación correcta de lo que está escrito, usted nunca va a ir al error.
El Señor no dio su vida para que usted siga una ideología, un paradigma, cualquier otra cosa, ¿sí? El Señor dio su vida para que nosotros pasáramos de esa muerte espiritual a esa vida espiritual, para que sigamos siendo extensores de ese reino que Él ya vino a inaugurar y que en algún momento se va a consumar. Pero también a veces me pregunto, ¿por qué si está aquí a veces no es tan fácil entenderlo? ¿Por qué a veces es como tan abstracto? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender lo que el Señor ya dejó escrito? De hecho, ya está comprobado. Si usted se da cuenta, hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que pasaron por cientos de pruebas que nosotros ya no tenemos que pasar si queremos comprobarlo. Me acuerdo que Salomón dice que en Eclesiastés que él quiere entender si en las riquezas está la felicidad plena. Dice la Biblia que no habrá ni ha habido un hombre más rico que Salomón. Pero dice que de pronto en las muchas mujeres encontrará la felicidad. Yo no creo que exista un hombre que haya tenido la oportunidad de tener tantas mujeres como Salomón. Pero al final de su vida dice, ahí no está. Muchas cosas que hoy estamos persiguiendo, ya el Señor la ha demostrado. Ahí no está, por ahí no es. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor no está perdiendo el tiempo. El Señor ya pagó por nosotros, pero nosotros necesitamos urgentemente entender con qué perspectiva es que Él ha hecho las cosas. No podemos seguir abordando esto como si fuera un asunto religioso. Y esta prédica de hoy tiene unos objetivos con el que nos vamos a ir hoy. Y el primero es comprender la perspectiva de Dios de la verdadera vida espiritual en la tierra. Comprender que la revelación está completa en la obra de Jesucristo. Entender la redefinición de todas las cosas respecto a la verdadera interpretación de lo que Dios explicó en su palabra. Aprender y a vivir este modelo del reino. Aunque no es visible de manera natural, créame, es tangible. Y finalmente, mostrar cómo cada uno de nosotros definimos nuestro proyecto de vida sin la visión de Dios. En este mundo encontramos un sinnúmero de acepciones de lo que podríamos definir como una buena vida. Hoy en día se nos venden que entre más ocupados estemos, más productivos somos y completos. O que todo lo moderno, por ser nuevo, es mejor. Pensamientos, ideas, ideologías. ¿Por qué el iPhone 15 es mejor que el 14? Porque es nuevo. Estoy seguro que muchos no saben cuál es la diferencia. Y eso es lo que nos intenta vender el mundo, que lo nuevo es lo que sirve. Lo que ya no es nuevo es pasado de moda. Pero lo único que deja ver es que en este ajetreo o propia perspectiva de la vida, se ignora que lo más importante es mirar a nuestro Rey y único Dios y su manera de cómo las cosas están creadas. En Él está la sabiduría plena, en Él está la plenitud de todo lo creado. Y yo los quiero invitar a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Hay un proceso que de manera personalmente lo creo que nunca va a acabar, según lo que la Biblia muestra. Y es que estamos en un constante aprendizaje y al mismo momento desaprendiendo muchísimas cosas. ¿Para qué qué? Para que podamos renovar la manera en cómo nosotros pensamos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros pensamos de manera incorrecta, vamos a hacer una lectura de la vida de manera incorrecta. Ya estamos ahí y dice así, mire, Mateo 4:17. A partir de entonces, Jesús comienza a predicar. Esta es cuando Jesús inicia su ministerio. Y siempre yo me he hecho esta pregunta. ¿Qué es lo primero que uno podría decir? Por ejemplo, en este caso,
que Jesús necesitara decir como primera cosa. Jesús hubiera podido decir muchísimas cosas importantes o que él creyera relevantes, pero siendo el rey, el Dios del universo, maestro de maestros, él sí sabía realmente en qué debía enfocarse. Y les dice así: Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Otras versiones dice: ha llegado o está a la mano. Pero esa palabra arrepentirse, yo creo que muchos ya saben qué es aquí. Significa cambio de mente. Mire, ¿qué es lo que dice el Señor? Si no cambiamos la forma de pensar, no vamos a entender todo esto. No lo vamos a entender. Por más de que se nos predique, por más que vengamos a la iglesia, por más de que asistamos a cuanta actividad podamos hacerlo, si no hay un verdadero renovación, una verdadera renovación del entendimiento, va a ser muy complicado que podamos entender lo que el Señor ya hizo. Nosotros no estamos viviendo una religión. Siempre Jesús, el Señor Jesús, ha tenido una lectura clara de la condición humana sin Dios, una ignorancia espiritual que lo domina. Y en este caso, cuando yo me refiero a ignorancia espiritual, no es simplemente la ignorancia del desconocimiento de la palabra, que es vital, es importante, pero hablo para el que también ya conoce, el que lleva mucho tiempo, que no se trata, la vida espiritual no se trata de llenarnos de versículos. Hay que aprendérnoslos, hay que vivirlos, pero hay que entender en qué contexto es el que esto se está moviendo, ¿sí? Dios está interesado en ¿qué? En tratar nuestro carácter, esa área que no se ve, esa área que no es superficial, pero que en el momento de la prueba sale a flote realmente quiénes somos nosotros. El Señor me lleva a preguntarme muchas veces. Yo me puedo saber un montón de versículos, puedo tener mis tiempos con el Señor, pero el Señor me está llevando a que tenga tiempos efectivos, verdaderos en su presencia. No es un checklist, ¿cierto? ¿Por qué? Porque últimamente me he encontrado con muchas situaciones donde el Señor me prueba realmente y digo, chanfle, creí que estaba bien, pero necesito que el Señor siga transformando muchas áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo una lectura correcta de lo que el Señor ya hizo. Mire, el final de todo esto, ¿sabe cuál es? Que el Señor Jesucristo ya ganó. Por más de que alguien crea o no crea, el Señor ya es rey. Siempre ha sido rey, ¿sí? Si usted quiere creer, excelente, qué bueno, ¿cierto? Y si alguien no quiere creer, qué mal, pero eso no va a cambiar quién es el Señor Jesús. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Efesios 1:23. Entonces, ¿con qué comienza el Señor Jesucristo? Ataca directamente al área que sabe que no está bien, y es en la manera en cómo nosotros pensamos. No hay algo que necesita renovarse de una manera constante, diaria, ¿a través de qué? De su palabra. ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios 1:23. Y la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Él la completa y la llena. Y también, escuchen esto, es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús es el que todo lo llena en todo. No hay nada donde el Señor no pueda llenar. Es Él el que completa primeramente su cuerpo y la llena, y el resto de cosas Él también es el que es suficiente para llenarlas. ¿Por qué nosotros muchas veces todavía seguimos buscando algo fuera de los planes de Dios, como si creyéramos que eso es lo que realmente nos va a llenar? Mire, hablando de manera personal y en casos que he visto, a veces me pregunto, digo,
¿Por qué si, un ejemplo, con este estudio del Sermón del Monte, hemos visto un ejemplo de las bienaventuranzas, ¿cierto? Que son, ¿qué? Las características de un verdadero ciudadano del reino de los cielos, ¿cierto? Eso es lo que usted y yo nos estamos convirtiendo en verdaderos ciudadanos. ¿Que qué? Que entendemos en qué lugar estamos, cómo funciona ese reino, por ende sabemos cómo comportarnos. Vamos a tener una correcta posición delante del rey. Eso es lo que el Señor está buscando, que lo que nosotros podamos vivir sea la cultura del cielo. Independientemente de aquí, de dónde seamos, de qué país, nosotros, por solo el simple hecho de haber nacido ahí, de haber crecido ahí, vamos a reflejar la cultura de ese lugar. Si comemos un alimento en especial, ¿por qué lo comes? Porque es mi cultura. No es algo que tenga que ser forzado. Un ejemplo, ¿por qué nosotros no mentimos? No porque sí, porque es pecado, ¿cierto? Pero ¿por qué no mentimos nosotros? Porque no es nuestra cultura. ¿Por qué no frecuentamos algunos lugares? Porque no es parte de nuestra cultura. Eso es lo que está intentando hacer el Señor en nosotros. Que esto sea de una manera espontánea y natural. Vivir bajo la voluntad del Señor no es una carga, no es algo que no se pueda lograr. Sí, no se puede lograr en nuestras fuerzas, pero entendiendo lo que el Señor está haciendo constantemente en nuestra vida, yo le hago una pregunta: ¿usted está feliz en la situación actual en la que está o imagina estando en otra situación para poder ser feliz? Piénselo. Usted dice, con lo que tengo o con lo que no tengo, con la abundancia o con la escasez que tuviese en algún área de mi vida, ¿yo ya estoy completo o me faltaría eso que está escaso para poder realmente ser completo? Porque este es uno de los grandes secretos acerca del reino, que lo más importante es lo que no se ve. Y eso es lo que se está enfocando el Señor Jesucristo en nuestra vida. Miremos lo que dice Juan 17 del 2 al 3. El versículo anterior decía, Él la completa y la llena, ¿cierto? ¿Quién es el que llena? ¿Quién es el que está aquí? Jesucristo. Por eso está en el mejor lugar que pueda estar el día de hoy. Es que no es algo que nosotros digamos, si usted viene el Señor lo llena. No, Él mismo lo dice. Este es su cuerpo. ¿Y qué? Él mismo lo completa y lo llena. ¿De qué? De Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que todo lo llena en todo. Eso que a usted le falta, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo. Esa área donde todavía tenemos temor, ¿sabe qué le falta a esa área? Jesucristo. Esa lucha con la fe, ¿sabe cómo le llama lo que le falta a eso? Se llama Jesucristo. Pero Él es el que la llena y la completa. Por eso esta labor no se hace fuera de la iglesia. Mire, yo le digo, si usted alguna vez se siente desanimado, venga. No para que usted se sienta mejor, sino que Él llena y completa. Él responde. Nosotros no venimos por la añadidura, venimos por Él. Amén. Mire lo que dice Juan 17:2. Pues le has dado a tu Hijo, mire, autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. 3. Y la manera de tener vida eterna es ¿qué? Conocerte a ti. ¿A quién? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Es la única forma de estar plenos en esta vida. No existe otra manera. Yo sé que seguramente usted ya ha escuchado esto, pero ¿por qué sigue estando este faltante en nuestro ser? Como si creyéramos que lo material, los logros, los títulos, las posiciones hiciesen algo.
¿Cuál es la vida eterna? ¿Quieres la vida eterna? Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Por eso aquí se hace tanta insistencia en eso. No es porque se volvió una retahíla, es porque la misma palabra lo enseña. Y de nada sirve venir aquí y estar vacíos, o como se ha explicado muchas veces, dar el tip, la solución para un problema financiero, un problema de trabajo. No, realmente la plenitud está en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que primeramente tiene que comenzar a ser transformado. Mire lo que dice el Señor. Si el Señor dice, el reino, dice, arrepiéntanse ¿de qué? De su manera de vivir, esa manera que va opuesta a lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya está acá, ya llegó. Si usted lo cree, bien. Si no lo cree, el reino de los cielos ya llegó. Dice también la palabra que de los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo estos que lo entienden son capaces de aferrarse a este modelo, donde entiende que no es que tengamos que no vivir en esta vida, porque entonces no tengamos que atender asuntos de esta tierra, pero entender que todo debe hacerse con la perspectiva de Dios. ¿Quién quiere cambiar de trabajo? ¿O quién quisiera conseguir su trabajo o otro trabajo? Pero ¿por qué no ha pasado eso? Mire, yo siempre a veces digo, sería mejor tener otro trabajo, no sé, de pronto en una oficina, ganando más, ¿cierto? Pero digo, bueno, ok, este es el trabajo que yo tengo actualmente. Si yo me pongo y le pido al Señor sus lentes, su manera de ver, yo digo, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Qué es lo que necesito entender? Que necesito aprender a ser feliz en el lugar donde no me gusta estar. ¿Por qué? Porque mi trabajo no es el que me llena, es Jesucristo, ¿cierto? Siempre me acuerdo mucho de este ejemplo. En el libro de Génesis, cuando José pasa por todo lo que pasó, que lo vendieron como esclavo, que fue a la cárcel, que llegó al segundo al mando, dice que él tiene 2 hijos y a uno de sus hijos le pone Efraín. Yo sé que Maurito sabe qué es. ¿Alguien sabe qué significa ese nombre? No, bueno, dice, y lo llamó Efraín porque dice, porque me prosperaste en la tierra de mi aflicción. ¿Cierto? Tierra de aflicción, tierra de prosperidad. Y no estoy hablando de prosperidad material, estoy hablando de ese avance espiritual. Una persona próspera es aquel que es guiado por el Señor para hallar la salida con éxito de cualquier situación. Esa es una persona próspera, que guiado por el Señor camina y encuentra la salida con éxito de cualquier situación. Pero ¿cómo este señor la entiende? A veces digo, no estamos en situaciones tan cómodas, pero necesitamos que Jesús hoy ya sea la plenitud. Amén. ¿Qué podríamos concluir con estos 2 versículos? Que el objetivo principal de nuestra vida radica en Dios. Que la plenitud de nuestra vida reposa en Jesucristo. Mire, si usted analiza lo que hemos hablado hasta este momento, yo le invito a que se cuestione algo. ¿Qué es lo religioso que hemos hablado hasta este momento? ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo dañino? Si se da cuenta, con los pequeños versículos que estamos viendo, lo único a lo que nos está llevando el Señor es a que podamos vivir una vida en Él. Y Él ya sabe qué tendrá que añadir y Él ya sabrá qué tendrá que quitar. Y cada uno el Señor se lo hará saber. Pero a eso es, a que podamos llegar a ese nivel de madurez. Dice que el Señor pide, sed perfectos como el Señor es perfecto. ¿Qué está pidiendo el Señor? Sean maduros como el Señor es.
¿Cómo está nuestra dependencia? Ciertamente, en muchos casos, Jesucristo puede que nos llene nuestras expectativas. Y es que el tema radica ahí mismo, que nuestras expectativas están muy alejadas de la esencia de los planes de Dios. Era necesario que Jesús viniera y nos redefiniera el modelo de vida aquí en la tierra y seamos nosotros los que nos alineemos a Él. Yo no sé si usted se ha dado cuenta con el Sermón del Monte que de que Él comienza, a todo le da una nueva redefinición, a todo, a todo. ¿Qué significa eso? Que no lo estaban entendiendo de la manera correcta. Por eso Él dice, necesito que cambien la manera de pensar. Y eso aplica hasta este tiempo. Todos los días nosotros necesitamos renovar la manera de pensar en Él. Por eso la intimidad con el Señor es vital. Uno no les pregunta, ¿cómo está tu oración? Para ver si estás orando. No, el más beneficiado es usted. Nosotros somos los vasos de barro, ¿sí? Donde mora la excelencia del Señor. Él puede hacer y deshacer y muchas veces, pero nosotros no somos nadie. Pero el Señor en su amor y en su fidelidad, en su misericordia, ha propuesto que haya excelencia de Él en nosotros. ¿Para qué? Para que lo puedan ver a Él. ¿Sí? El Evangelio, ¿qué significa el Evangelio? Eso lo hemos hablado varias veces. ¿Usted no? ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas, ¿cierto? Las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, dice, las buenas nuevas dice que Jesús trajo, siempre estuvieron atadas al concepto del reino. Nosotros estamos en un proceso de convertirnos en verdaderos ciudadanos del cielo. No porque nosotros lo digamos, sino porque es el Señor el que lo va a decir. Yo no puedo decir, yo soy un ciudadano del reino. Sí, pero me puede que mi vida está totalmente desalineada. Entonces te digo, y en la vida del reino, yo no tengo que demostrarle absolutamente nada a nadie. Mauro lo ha dicho y le hemos dicho muchas veces. Este es un reino ¿cómo? ¿Cómo? De cabeza, al revés. Es totalmente opuesto al sistema de este mundo. Y es que en eso es lo que tenemos que movernos absolutamente todos los días. Dice, el concepto de reino de las buenas nuevas que Jesús trajo siempre estuvieron atadas al concepto del reino, el cual Jesús vino a inaugurar y que en algún momento se consumará de manera plena. Radica en que es un reino al revés, donde lo que no se ve o no tiene importancia en este mundo viene a ser elemental para una vida verdadera en su reino en el hoy. Vamos a Mateo 5:10. Esto ya lo hemos visto. Dice así, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Sé que también hubo esta pregunta, ¿cuánta alegría a usted le da leer esto? Que Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Pareciera que no fuera como tan buenas nuevas, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos le pertenece. No vamos a entrar en este tema, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos estudiando esto, que esta primera palabra, cuando dice que Dios bendice, viene una palabra en el griego, Mauro la explicó, que se llama Makarios. Y tiene una particularidad, que esta palabra en el griego no tiene el completo significado, no alcanza a demostrar el completo significado y nos toca irnos un poco más atrás al hebreo a entender realmente cuál es el matiz que Jesús le estaba dando a esto. Acuérdense que Jesús, ¿en qué idioma hablaba? Arameo, ¿cierto? ¿Cómo se escribía? En griego. ¿Cómo leía Jesús los rollos? En hebreo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La perspectiva
vamos a ver un poco más profundo a lo que el Señor nos va a ayudar a renovar el día de hoy. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Si nos vamos al hebreo, vamos a encontrar diferentes ejemplos. La palabra que realmente demuestra la connotación de lo que el Señor está redefiniendo, viene una palabra en el hebreo que se llama Ashrei. Y yo le pido a Joel que me ayude yendo al Salmo 1. Y no lo vamos a leer todavía, pero téngamelo ahí. ¿Qué significa esta palabra? Como primera definición podemos encontrar que dice, si usted, esta está en Nueva Traducción Viviente, si usted lo ve en otra versión, lo que usted va a encontrar es que dice, en el Salmo 1 va a encontrar bienaventurado, ¿cierto? Y esta palabra significa, mire, escuche esto, lo que es dicho de alguien que ha recibido la bendición de Dios o que está en un estado de felicidad. En el Antiguo Testamento habla de 42 personas que viven este Ashrei. Cualquiera, ¿cuál es el contexto de eso? Usted puede ver una persona, no sé, imaginemos una cena, una familia en un parque con un niño, y usted pasa, usted dice, wow, qué lindo eso, quiero eso que están viviendo. No es el completo significado, pero nos ayuda a entender de qué es lo que está hablando. ¿Qué es Ashrei? Cualquiera que ve esa situación y la asocia a plenitud. En este caso, ¿quién es el que está viendo esa palabra? Jesucristo. Entonces dice, qué alegría, ¿cierto? Ashrei. Cualquiera que lo ve, dice, wow, yo quiero de eso. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. 2. Sino que ¿qué? Que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. 3. Son como ¿qué? Árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ahí, hasta ahí. Qué feliz, dice. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Mire eso, el Señor dice, qué alegría para los que son perseguidos por hacer lo correcto. Mire el contexto, está al revés, no es el natural. ¿Qué es lo deseable en el reino de los cielos? Hacer lo correcto sin importar el precio. Que me llamen bobo, que me llamen lento, que me llamen bruto, que me llamen lo que quiera. Pero es siempre, por más grande o pequeña la situación que sea, es hacer lo correcto. Que cuando el Señor me vea, diga, eso es Ashrei. No es la bendición en sí, es lo que el Señor nos está invitando a vivir. No que vayamos al Señor por la bendición, sino es que estemos en la situación propicia para que el Señor haga lo que quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que para que yo pueda estar ahí necesito de Él. ¿Necesito qué? Renovar mi manera de pensar. Que el Señor pueda examinar realmente qué hay en mi corazón. Yo no sé cuántos de ustedes está aquí. Un ejemplo, puede pasar, ojalá no sea así el caso, asistiendo por asistir. Seguramente no hay aquí ninguno. Pero eso, un ejemplo, asistir por asistir no pasa absolutamente nada. Necesitamos que en nuestros tiempos de intimidad podamos trabajar en Dios en lo que realmente necesita renovarse. Mire, hay muchas cosas que el Señor le ha dicho que es necesario que usted cambie y yo cambie y no lo hemos hecho. Queremos pasar al paso B y al paso C de una vida espiritual, pero no hemos cumplido con el paso A.
Un tiempo hablábamos con alguien y digo, ¿por qué el Señor no nos muestra la película completa de nuestra vida? ¿Por qué creen? Que no la creeríamos. No podemos ver el plan Z, el paso Z, cuando ni siquiera hemos pasado por el A. ¿Cuántos anhelos y sueños se tiene? Pero aquí dice la palabra del Señor en Proverbios, que los planes del hombre son muchos. Escuche esto, pero solo el propósito de Dios prevalece. Es que esto tiene que darle una alegría, porque es que no es lo que me salga, ¿sí? No es lo que yo voy a intentar, sino que en dirección del Señor, el propósito del Señor se va a dar. ¿Qué nos enseña en Romanos 12:2? Que la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero a veces no salen cosas que queremos estando aquí en la iglesia, ya llevamos mucho tiempo, muchos temas, pero hay como una ignorancia espiritual que todavía no entendemos en qué contexto nos estamos moviendo. Amén a muchas cosas, ¿cierto? Pero no se trata de que salgan las cosas que queremos. Se trata de que siempre se forme el plan de Dios en nuestra vida. Y esto tiene que darnos una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque estoy en los planes del Señor. Porque no es a mi manera. Mire, un ejemplo. Hago una lectura. Yo hago la lectura no con la manera de criticar, sino de la manera de ganar entendimiento. ¿En qué está el mundo en este momento? ¿Qué es lo que mueve al mundo en este momento? ¿Sabe qué? Es muy difícil hoy hacer la lectura en eso. No se sabe. Antes de pronto era una posición, el trabajo, el dinero. ¿Sabe qué es ahora? Si usted lo sabe, dígamelo. No lo sé. Hay tanta confusión. Y yo digo, usted no tiene que demostrarle absolutamente nada a nadie. ¿Qué veíamos en el Sermón del Monte? Que todo lo que usted ore, todo lo que usted haga en lo íntimo, el Señor lo sabe. Y Él lo recompensa. Él. Nosotros no esperamos la recompensa. Pero estamos llamados a que nos comportemos como hijos. Piense usted como usted vivía en su casa cuando era pequeño. Usted sabía dónde quedaba todo, sabía qué había que hacer, qué no había que hacer, qué había que tocar, qué no había que tocar. ¿Sí me entiende? Usted entendía el contexto en lo que se estaba moviendo. Yo digo, nuestra vida no es una vida institucional, no es un marco, cristianismo aquí no, es el cuerpo de Cristo, el creador de absolutamente todo, que completa y llena su cuerpo y Él es la cabeza, pero el resto de cosas también es el que la llena. Eso. Entonces es un ejemplo, nosotros no somos asistentes. Usted es miembro de la parte del cuerpo de Cristo. Y todos son necesarios. Por eso qué alegría verlo usted hoy acá. Mire, cuando usted viene al cuerpo, usted va a entender qué posición es la que tiene que ocupar. Y qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que hay que mejorar. Y si el dedo pequeño del pie está enfermo, todo el cuerpo se duele, dice la palabra. Esto no se hace afuera. No se hace solo. Pero nos equipamos aquí para ir y seguir siendo ese cuerpo afuera. Vamos al Salmo 2, versículo 10. ¿Cuál es ese ashrei, ese estado deseable? Aquel que los que no siguen consejos de malos, ni andan con pecadores y se juntan con burlones, sino que escuche eso, se deleitan en la ley del Señor. Hágase una pregunta a usted mismo y respóndasela a usted mismo. No me la responda. ¿Cuánto deleite hay en este momento en usted cuando tiene comunión con la palabra de Dios? Yo digo, no es un deleite. ¿Qué es lo que más le gusta a usted comer? Piense. Dice, ese postre es que me deleito. Eso mismo es lo que está pasando cuando nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Cuál es ese estado deseable? No solo el que se aparta de las cosas malas, pero mire la actitud. Es uno que tiene deleite
en la palabra del Señor. Porque ¿qué es la palabra del Señor? La palabra de Dios. ¿Qué es? Jesucristo mismo. ¿Sabrá que siempre decimos, todo apunta a Jesucristo? Si usted va y ve, todo es Jesucristo. El verbo hecho carne es la palabra que tiene. O sea, si usted tiene comunión con Jesucristo, el que llena la iglesia y el que llena el resto. ¿Qué dice? Mire, el Salmo 2 del versículo 10 al 12. Mire lo que está diciendo. Ahora bien, ustedes reyes, miren lo que le está diciendo, actúen ¿con qué? Con sabiduría, quedan advertidos. Ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero Ashred, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. ¿Cuál es el estado deseable del Señor para nuestra vida? Que Él sea nuestro verdadero refugio. En el libro de Isaías, no lo vamos a poner, solo lo voy a mencionar, en el libro de Isaías, en el capítulo 36, muestra cómo el rey de Asiria amenaza al rey de Israel, Ezequías, y lo amenaza y lo intenta atemorizar. Y él entiende, el rey de Asiria, quién es Dios. Dice, tonto el que confía en el Dios de Israel. Pero ¿sabe qué hace el rey de Israel, Ezequías? Entra en temor porque sabe el poderío que tiene. Asiria le dice, si quiere te entrego 2,000 caballos de guerra, a ver si los alcanzas a llenar con jinetes. Sabía de la debilidad militar que había en Israel. Esa batalla no se ganaba por fuerza humana. Dice que el rey Ezequías va al templo y ora, rasga sus vestiduras. Y el Señor dice, porque este que habla, el rey de Asiria, ha blasfemado contra mí, y porque tú me has buscado en oración, dice, en la noche siguiente, el pueblo de Asiria, el ejército de Asiria, pierde 180,000 hombres en una noche. El pueblo de Israel no fue atacado. ¡Qué delicia para este o para estos o para aquellos que se refugian, que el refugio es el Señor! Amén. Es que, mire, eso es lo que dice Jesús. Él viene y redefine todos esos conceptos que no estaban claros. ¿Por qué? Por el mismo pecado, por esa muerte espiritual que había en nosotros, en el ser humano, que si no fuese por Él no podríamos ver absolutamente nada. A veces uno dice, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas y dice, definitivamente es muy difícil a veces hablar con unas personas. Y uno hace la lectura, ¿por qué es? Porque no están viendo. No están viendo. Yo no le puedo mostrar a un ciego algo que no puede ver. Hace poco, una persona que es ciega le hacían una pregunta. ¿Qué ve un ciego? O sea, ¿qué en su mente ve? Porque la que ve no son los ojos, ¿no? La que ve es la mente. ¿Qué ve? Y él decía, imagínese algo. Imagínese que usted en la nuca tiene 2 ojos. ¿Qué es lo que ve? Y yo hacía el ejercicio, yo no veo nada. Dice, bueno, eso es lo que yo veo, nada. Por más de que yo le pueda mostrar absolutamente a una persona que está ciega espiritual, no lo va a entender. Pero entiéndame que si usted está aquí hoy, es porque el Señor nos está abriendo los ojos. Amén. Es que esto no es no es jugar a la iglesia, que el sábado no tenemos que hacer nada. Yo le digo, mire, si usted aparta este tiempo para el Señor, hombre, no digo que va a ser fácil. Seguramente va a tener que renunciar a muchas cosas. Se pregunta, ¿tiene necesidad financiera? Seguramente el mejor trabajo le sale el sábado de 3 a 6 de la tarde.
Pasa, pasa, pasa. Mire, esta mañana hablábamos en la casa y hablábamos sobre la bendición real. Bienaventurado también tiene que ver con bendición. Pero dice, ¿cuál es la bendición verdadera? La bendición verdadera es la de Dios. Dice, porque la bendición de Dios, escuche esto, la bendición de ¿quién? De Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? De Dios. Por eso, cada vez que tenemos comunión con el Señor, vamos a entender en qué contexto nos estamos moviendo. Yo le pido todos los días al Espíritu Santo que me enseñe y que me recuerde en qué contexto es el que yo me estoy moviendo. Es un contexto espiritual. Aquí no hay dos contextos, no es ni un espiritual ni uno, eso no está desligado. Toda acción en lo espiritual tiene una consecuencia en lo natural. Nosotros no vivimos un momento de vida espiritual y ya no somos espiritual. Todo el tiempo estamos moviéndonos en un ámbito espiritual, ya sea negativo, ya sea del Señor o del enemigo. Ellos, ¿cómo están ciegos? Espirituales. Le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, a los religiosos, ustedes tienen ojos y no ven. Esa es su gran condena. Veíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 37, decía, es que ustedes ya están condenados, porque si ustedes creen que están viendo, déjeme decirle que ustedes no están viendo, porque no es una vista natural. Y aquí no se trata de creernos mejores y que somos los 20, no. Se trata de que en rendición aprendamos a pedir. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Usted no necesita plata, usted no necesita un trabajo, usted necesita del Señor. Él es el que le abre las puertas, es el que le dice qué decisión, qué puerta hay que tocar, qué hoja de vida hay que enviar. Ese es el que Él dice que en Isaías 11, dice que el Señor es espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de temor de Dios, de fuerza. En Él está todo. Yo a veces digo, ya el Señor Jesús murió por nosotros, ¿cierto? Y nos dice, y viene el Espíritu Santo, ya puede morar en nosotros por la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Y yo digo, pero es que tenemos al mismo Espíritu que murió en Jesucristo y es el mismo Espíritu que viene del Padre, es el Espíritu del Padre. Es que tenemos todo. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Sabe qué nos falta? Salir de la ignorancia espiritual. No estamos entendiendo qué contexto. Nos podemos llenar de muchos versículos, pero necesitamos aplicarlos en el contexto real. Y este contexto es del reino. Escuche lo que hablábamos ahorita. El reino de los cielos sufre violencia. Esto es un agite. Usted no lo está viendo humanamente, pero espiritualmente sí está pasando. ¿Sí? Pero también son buenas nuevas. Por fin salimos de este letargo, de esta pasividad, de esta confusión. Pero es que el Señor no me muestra. Hombre, porque tienes que hacer el paso A. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de deleite? No lo llamo tiempo de leer la Biblia. ¿Cómo está tu tiempo de deleite? ¿Sí? No se trata de yo leo, nadie tiene que saber. ¿Sí me voy a entender? Que es que me faltan ganas. Señor, te pido, porque tú eres el que pone el querer como el hacer, ¿qué? Tu voluntad. Entonces dice, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Amén. Jesús lo que hace en este caso, vamos a hablar Sermón del Monte y en otros casos, es remoldear y redefinir qué es lo que realmente significa vivir en el modelo del reino. Es enfocarnos en lo que no se ve. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu carácter? Me voy a quedar sin trabajo y me enfermé. ¿Qué voy a hacer? La situación económica está un poco difícil. Bueno, el refugio es mi Señor. ¿Cómo entender? Y no se trata de ser optimistas, no, sino que si usted y yo entendemos que nos estamos moviendo en un contexto espiritual, usted sabe lo que está diciendo delante del Señor. El Señor es mi refugio. Dice Dios a Ezequías, porque oraste. Dice, a mí nadie me burla.
Dice, yo era el que utilizaba a Siria, pero este se envaneció y creyó que era por él mismo. Nada está fuera de la voluntad del Señor, nada está fuera del control del Señor. Ningún objetivo propio humano que no nace de la voluntad de Dios es el verdadero Ashrei. ¿Qué es ser bienaventurado? Estar en un estado ideal. ¿Quién lo define? ¿Yo? El Señor, su palabra. Bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque de estos es el reino de los cielos. Isaías 45, 18 y 19. Dice así, miren, pues el Señor es ¿quién? Dios. Los cielos y la tierra se crearon por casualidad. No, dice, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo ¿para qué? ¿Para qué fue creada la tierra? Para que fuese habitada, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Siguiente. Yo proclamo, escuche esto es lo esencial. Toda la palabra es esencial, pero este es el punto que quiero que veamos. Yo proclamo firmes promesas, ¿en qué? En público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. En otra versión habla que el Señor no habla cosas en privado. Mire, cualquiera a hoy es una bendición. Podemos tener acceso a la palabra del Señor. Esto es público. Mire, yo a veces digo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, el Señor dice, contra los dioses, un ejemplo, los ídolos, lo que creaban de madera, de metales, de esta cosa. Dice, pero ¿quién de todos estos les ha dicho lo que va a suceder? ¿Acaso le dijo lo que iba a pasar en algún futuro? Y es que todo lo que el Señor predijo, todo se cumplió. Todo. Él tiene el panorama completo de lo que pasó, está pasando y pasará. Por eso, si nuestro refugio es Él, vamos a poder entender cuál es su buena voluntad. Dice, yo solo digo la verdad. Si uno se va a la versión interlineal, dice, esto habla más bien de rectitud. Habla de lo que hablamos, ¿se acuerdan que hablamos? Que se hablaba de Mateo 5:20, que si su justicia no es mayor a los fariseos y escribas, no, escuche esto, no entrarás al reino. ¿Cuál es el ticket de entrar al reino de los cielos? La justicia de Dios. Entonces dice, cuando dice, solo digo la verdad, está hablando de esa justicia. ¿Qué significa que mire esto le va a servir mucho. Si usted pone atención, créame, el Señor le está hablando esto es porque es para usted y es para mí también. Mire, Él dice, Él solo digo la verdad. ¿Qué significa eso, la verdad? Yo solo hablo lo que es justo. ¿Qué significa en este contexto? La directa correlación entre palabras y obras. Eso significa que el Señor habla justicia, que lo que el Señor dice, lo hace. ¿Cómo debe ser nuestra justicia? Que lo que el Señor dijo, nosotros lo ejecutamos. Nosotros somos los que nos alineamos a lo que está escrito en su palabra. Mire, y nada es impuesto, si usted lo va a ver a profundidad, lo único, yo pienso en esto,
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Piense que todo el mundo cumpla esto en este momento, ya. ¿Cómo estaríamos de guerras? De robos, corrupción. ¿Cómo entender? Porque estaría siempre pensando en el otro. Por eso es que el Señor te tiene hoy acá. Porque esto, recuerda que es una contracultura. Esto se hace ¿cómo? Con los principios, con los valores del Señor, con su palabra. Es de esta manera. Nada de lo que hacemos, nada de lo que necesitamos saber fue hablado en privado. Dios nos las hace saber de manera pública y clara. Mire, este es un ejemplo. Usted está acá. El Señor siempre va a buscar la manera de cómo hacer. Su mensaje no es oculto. Aún en los países donde es difícil predicar. Sigue haciendo la tarea. Juan 18, del versículo 19 al 21. Esto que vamos a leer aquí es algo que habla Jesucristo, citado del versículo que acabamos de leer atrás. Dice, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia ¿en dónde? En las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. Siguiente. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Mire, es precioso ver la vida del Señor Jesús. Digo, porque solo Él sabe lo que tenía que venir a hacer. Él sabía nuestra condición. Mire, nada fue dicho en privado. Este sermón del monte no fue unos pocos. Seguramente este sermón se predicó en otros lugares también, en otros momentos, porque no era un asunto privado. Pero esto trastornó el mundo. Llevamos 2000 años y todavía, mire lo que nos cuesta entender esto. Esto no es de, salió hace 15 días, no. Porque, el Señor sí tiene claro realmente qué es lo que necesita el ser humano independientemente de la época en la que esté. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él sí sabe. Salmo 41. Volvemos a la palabra, Ashrei. 41, 1. Listo, es que este tiene como una. Dice así, miren. ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescata cuando están en apuros. Siguiente. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. ¿Cuál es el estado deseable? Este que se preocupa por el que está necesitado. Esto no era para la época de David. ¿Cuál es el estado ideal? Tierra deseable. Este que se preocupa por el que está en necesidad. Yo estoy seguro que usted sabe de alguien que está en necesidad. Y no digo que se vuelva una casa de caridad, no estoy hablando de eso. Pero se estoy diciendo que haga lo que el Señor le está diciendo que haga, que tenga que hacer. ¿Se me va a entender? En la medida del Señor. No en sus voluntades, no en sus emociones y yo vaya. No. Aproveche y entrene ese oído espiritual. Déjese guiar por el Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ese es el estado deseable. ¿Sabe qué es lo que pasa?
que la palabra de bendición, la que significa bendición en el hebreo, se llama Baruch. Y es la persona que aprende a vivir, que es la persona que está recibiendo la bendición de Dios. Mire que el Señor siempre, cada vez que habla de alguien, dice que es Baruch. Uno, recibiendo la abundancia, protección y la vida de Dios. Cuando uno dice Dios te bendiga, uno está diciendo Dios te Baruch, Dios te proteja, Dios te dé abundancia, ¿cierto? Uno no dice Dios te ashre. No, ese es el estado en el que se encuentra la persona y ese es el camino que usted va a caminar. Cuando usted se encuentra en ese estado, que es el que le compete a usted, Dios se encarga del Baruch. Esto, bienaventurados o ashre, los que ¿qué? Los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Por qué? Baruch, porque ellos es el reino de los cielos. Esa es la bendición de Dios. Nosotros no somos bendecidos porque es que nos persiguen. Esa no es la bendición. Esa es la tierra deseable, ese es el estado deseable. Ahí el Señor nos quiere ver. ¿Por qué? Porque en ese día el Señor es verdaderamente nuestro refugio. Vea la vida de cualquier hombre o mujer en la Biblia. Digo, lo que nosotros vivimos no es nada. Esta gente, pues, ¿con qué luchaba? Con no morirse, pues que no lo mataran. ¿Sí me va a entender? Cuando habían escasez, eran escasez serias de meses, años. ¿Sí me va a entender? Sé vivir en la abundancia, también sé vivir en la escasez. ¿Sí me va a entender? Mire tan bonito lo que hace Pablo. Y aprendí el secreto. Todo lo puedo en Él, en el Señor Jesús, que me fortalece. Todo apunta a Jesucristo, pero es entender el contexto. ¿Sí me va a entender? No, pero es que yo me siento menos porque yo creo que yo no hablo tan bonito como hablan otros. Es que yo siento que yo no oro tan lindo como oran otros. Lo último que va a mirar el Señor. Eso es lo más antirreino que existe. ¿Cómo escogió Dios a David? Antimoda puede ser, ¿sí me va a entender? O sea, no cabe en el modelo de este mundo. Y ese es el reino que el Señor a ti y a mí nos está invitando a vivir. Un reino que es real. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando usted vive el modelo del reino, el rey responde por usted. No tiene que preocuparse. Yo digo, no es desatender los asuntos de esta vida, hay que atenderlos porque no somos de esta tierra, pero estamos en esta tierra, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser extensores de esa cultura. No podemos seguir que salgamos de acá y que cualquier cosa nos aflija. Es que si yo tuviera X situación o X persona, no más. ¿Sí me va a entender? No estoy diciendo que usted ya es no, pero digo, mire, son buenas nuevas, el Señor va a tratar esa área. Yo a veces digo, yo quisiera otro trabajo, Señor. Pero digo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Haga todo como para el Señor. Eso es lo que a mí me corresponde, no más. Y Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué me enseña ahora el Señor? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, tu gobierno, y hágase en dónde, aquí como lo es en el cielo. Pero es que entiendan que es que no es a nuestra manera, tiene que ser transformado en nuestro corazón. ¿Qué fue con lo que comenzamos? ¿Con qué comenzó a predicar el Señor Jesús? Cambio de mente. No tiene cambio de mente, no entra. No entra, ¿por qué? Porque ya el reino está. Salmo 144, del 9 al 15, y ya vamos acabando. Mire este salmo, mire lo precioso de esto. Te entonaré una canción, oh Dios, cantaré tus alabanzas con una arpa de 10 cuerdas. Pues tú concedes escucha esto, tú concedes la victoria a los reyes. Rescataste a tu siervo David de la espada mortal.
Sálvame, rescátame del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras. Juran decir la verdad, pero juran decir la verdad, pero al contrario mienten. Mire esto. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas. Que los rebaños en nuestros campos se multipliquen, escuche esto, de a miles y hasta de 10,000. Y que nuestros bueyes estén muy cargados, no lo pases al otro, ahí vas a dejarlo ahí. Y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos, que ningún enemigo penetre nuestras murallas, ni nos lleve cautivos, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. ¿Qué se está definiendo? Lo que sería vivir en bendición. ¡Wow! ¿Cuál sería un estado de felicidad? Que se cumpliese todo esto. Que nuestras hijas sean como columnas, ¿en qué? En los palacios. Que nuestros campos ya no deben de a miles y de a 10,000, ¿cierto? Mira ese estado tan precioso. 15. Felices, ¿qué? Los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Miren lo precioso que hay de ahí para atrás. Y la palabra que dice, felices son los que viven así. Pero felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. ¿Vio que es en otro contexto en el que tenemos que movernos? Porque, ¿qué es lo que pasa? El sermón del monte es que es una cosa tremenda. La verdad, digo, no sé cuántas veces, o la primera vez, si usted lo ha visto, pero digo, cada vez que usted lo ve, usted entiende algo diferente. Dice, pero es esto, el Señor permita, no es que nosotros le permitamos a Dios, pero tenemos que entender que en nosotros tiene que haber una renovación del entendimiento. No podemos seguir recibiendo información con el contexto inadecuado. ¿Qué pasa si yo le doy los planos de un cohete espacial al señor panadero? Pues, ¿qué tiene el señor panadero? Los planos para lanzar el cohete a la luna, pero pues está en el contexto incorrecto. Hay casos, escuche esto, entre gente, ingenieros, crearon un cohete de miles de millones para llegar a la luna y en el camino se les explotó. ¿Por qué? Fueron a dar cuenta que en una parte de la construcción, una cosa la construyeron ¿en qué? En pulgadas y otro en centímetros. Entonces, cuando esto despegó, no funcionó. ¿Qué es lo que pasa? No estaban en el mismo contexto. La idea era buena, escuche, la intención era perfecta, seguramente, wow. Pero tenemos que estar en el contexto de Dios, que es su reino. El reino no es que me vaya bien, ¿se va a entender? El reino es qué es lo que el rey quiere. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está cambiando mi cultura. Ya mi cultura no es mi cultura del país donde yo vengo. ¿Cierto? No. Su primera nacionalidad, ¿viene cuál es? El cielo. Usted viene de ahí. Esa es su cultura. ¿Y eso cómo se vive? Aquí está. Salmo 146 del 1 al 5. Alabado sea el Señor que todo, dice, alabado sea el Señor que todo lo que soy, alabe al Señor. ¿Han escuchado eso? Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan ¿qué? Su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. No está. Siguiente. Eso, siguiente. Ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Siguiente. Ashrei. Felices son ¿qué? Los que tienen como ayudador al Dios de Israel.
los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. ¿Salió con el mismo concepto de aquí? Es diferente. Y es ahí donde Dios hoy le está hablando que su vida espiritual tiene que ser en ese contexto. Es en ese. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo. Dice que el Señor se sienta y abre su boca y comienza a enseñar. ¿Cierto? Cuando nosotros teníamos la primera sesión del Sermón del Monte, nos mostraba que cuando el maestro se sentaba era porque lo que iba a enseñar era serio. ¿Sí? Dice que normalmente, ¿cómo enseñaba el maestro? Mientras caminaba. Esto es un reino al revés. Desde que el Señor Jesús pisa la tierra, todo es al revés. ¿Quién era el que escogía al maestro? Los discípulos. ¿Quién escogió a sus discípulos? El maestro. ¿Sí vamos a entender? Y toda la vida de Jesús, toda la vida de los apóstoles es basada en ese contexto. Y eso lo va a blindar a usted y a mí de vivir una religión. ¿De qué es lo que está cansado este mundo? De una religión. Muchas veces no conocen quién es Dios. Pero ¿quiénes somos los que? Nosotros con nuestro testimonio somos los extensores de ese reino. ¿Sí? Hay momentos para estar de pronto afligidos, pero tenemos que entender que el Señor es nuestro ayudador. Que ese es el terreno. Usted puede decir, yo no confío en los poderosos, yo no confío ni siquiera en mis finanzas. No son mías, no confío en el trabajo que tengo. El trabajo que tengo es un medio, pero la fuente es el Señor. ¿Qué pasa si usted pierde el trabajo? La fuente sigue siendo el Señor. ¿Sí me va a entender? Es que crea o no crea, el Señor sigue siendo el Señor. El Señor sigue siendo el Rey. Amén. Yo lo invito a que se ponga de pie. Mire, la ignorancia, ¿con qué se combate? Con conocimiento. La ignorancia espiritual, ¿con qué se combate? Con la palabra de Dios. Si miramos el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que Dios siempre anticipó todas las cosas a suceder, pero aún así su pueblo y las naciones se negaron a escuchar. Como consecuencia vino el juicio de Dios. Es que Dios es un monstruo porque, mire, Dios nunca ejecutó un juicio sin avisarlo muchas veces. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene juicio, mandaban un profeta, mandaban el otro profeta, ¿sí me va a entender? El Señor no fue que, amaneció. No. Si usted va a Nínive, cuando ve el caso de Nínive, los asirios, él manda al profeta Jonás. Dice, arrepiéntanse, cambien de mente, cambien su manera de pensar, de manera de actuar, esa correlación entre obras y palabras, porque va a venir juicio. ¿Qué hace Nínive? Se arrepiente. ¿Sí me va a entender? Seguramente hay cosas un poco densas de comprender en la palabra de Dios, pero en la intimidad Él nos hará entender lo que debemos entender. No habrá nada más apasionante que vivir bajo los estándares de su reino. Estamos en este mundo, pero no estamos bajo los estándares de este mundo. Su éxito no está en nada que terrenalmente usted pueda lograr. Nosotros en Jesucristo viene como somos. Más que vencedores. ¿Por quién? Por Él. Es por medio de su victoria. ¿Sí me va a entender? ¿Cuál es nuestro mayor galardón? Que Él pagó por nosotros. Es eso. Mire, cuando nosotros entendemos eso, se nos quitan toneladas y toneladas de carga. Porque no es como, como yo hago, como... no, sino que se vuelve algo natural. ¿Sí me va a entender? Se vuelve algo que es parte de la cultura suya, que se llama la cultura del cielo. Esta es lo que le está invitando el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, como tú nos dejaste plasmado en tu palabra en Efesios 1, 17 y 18. Oramos, Señor, para que haya percepción y revelación de ti, Señor, en nuestra vida. Oramos, Señor, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y sepamos a la esperanza a la cual estamos llamados, Señor.
Necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando escogemos, Señor, refugiarnos en alguna situación, en alguna persona, Señor. Pero hoy, Señor, tú nos has mostrado que el verdadero estado, tierra deseable, Señor, es entender lo que tú estás redefiniendo, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú has quitado vendas de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a intimar con tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, esto es imposible sin ti. Te pedimos, satúranos, Señor, de tu presencia, Señor. Que rebosemos de ti, Señor. Examina, Señor, nuestro levantarnos y nuestro sentarnos, Señor. Examina nuestro corazón, Señor. Señor, ayuda a que toda intención oculta, todo lo que se oculta de ti, Señor, pueda salir a la luz, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a cambiar, Señor, a renovar la mente, que es una mente espiritual. Por eso no se hacen nuestras fuerzas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fiel amor y tu misericordia perduran para siempre. Señor, porque tú eres, Señor, el principio y el fin, Señor. Tú lo eres todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que se desarrolle en nuestra vida mayor compasión por nuestro hermano, por aquel que se opone a la verdad, Señor. Tú dices que oremos por aquellos que se oponen a tu verdad, Señor. Ayúdanos a entender que la vida no es que nosotros estemos bien. La vida se trata de que tú estés en cada uno de nosotros, Señor. Que todos, Señor, podamos hallar la salida con éxito por medio tuyo, Señor, en ti. Oramos por aquellas personas que están confundidas, Señor, en sus mentes, en sus corazones, que de pronto por una mala experiencia, un maltrato, Señor, un mal testimonio, Padre, oramos, Señor, para que estas personas puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Oramos por aquellas personas que están en situaciones de emergencia, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, que están luchando con alguna enfermedad, Señor. Oramos, Señor, para que se manifieste tu reino en esos lugares, Señor, transformando primero sus mentes y sus corazones, Señor. Pero nosotros, Señor, necesitamos, Padre, que sigas transformando nuestra manera de pensar, Señor. Ayúdanos, como tú dices, que el nuevo pacto será que tus leyes estarán escritas en nuestro corazón, Señor. Padre, que ya no será una letra muerta, Señor, sino que es Cristo viviendo en nosotros, Señor. Porque como dice tu palabra, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, Señor. Por eso te damos toda la gloria y con este fuerte aplauso te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús nos quedamos. Amén.